Y como todas las semanas estamos en contacto con Dolores Gandulfo, especialista en relaciones internacionales, analista aquí desde el barrio. Dolores, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Laura, Mario, un placer Buen estar con día, usted. ¿cómo estás? Ay, bueno, gracias. Para nosotros también, realmente tengo mucha expectativa Ujú. en lo que vas a compartir en el día de la fecha, Dolores. Tema Venezuela. Sí, estamos con constante actualización, ¿no? Con la situación allá en Venezuela, algo habíamos hablado con Mario cuando estaba allá en Caracas en ocasión de la observación electoral, y Ujú. la verdad que hasta el momento lo que tenemos es, por un lado, un proceso que derivó en, bueno, una judicialización. Hoy justamente la oposición acaba de postear hace unos minutos que se acaba de presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que hace una semana atrás Nicolás Maduro lleva al Tribunal Supremo de Justicia la presentación de un amparo para que sea ese tribunal el que entienda sobre la situación de la elección en Venezuela. Por lo tanto, ese es el tribunal el que hoy está operando, digamos, en este contexto electoral. Es el tribunal el que ya le tiene que solicitar al Consejo Nacional Electoral la información referida a la elección. Ya el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia en la elección, y ahora recientemente la oposición estaba presentándose en este órgano para poder empezar a trabajar en lo que, bueno, todos quienes queremos un resultado favorable para Venezuela entendemos que debe haber un proceso de negociación en este contexto, en una elección muy compleja, que ya tenía muchas complejidades previo a la elección. Mucho de eso habíamos hablado, el contexto preelectoral, la disputa por las candidaturas, ni hablar de la situación de los venezolanos y venezolanas en el extranjero y la posibilidad concreta de votar. Y hoy nos encuentra ya a 2 semanas de la elección en este contexto donde el Tribunal Supremo de Justicia es el que tiene que atender a la elección, en un contexto además, como sabemos, Venezuela no solamente tiene impacto regional, sino mundial, internacional, y por lo tanto sabemos las posturas que han tenido los distintos países de la región y del mundo respecto a ese proceso, y al mismo tiempo también las posturas que todavía llaman al diálogo y a la posibilidad concreta de negociación, como las posturas de Lula, de Petro y de AMLO en México, ¿no? Ujú. Quería saber, Dolores, y además vos siempre estás como vedora, esto que pasó en Venezuela, ¿ocurre en otros procesos electorales? El tiempo, en tener los resultados y todo lo que sucedió en esta oportunidad. Bueno, a ver, yo creo que hay instancias que yo califico que son situaciones que se dan en muchos de los procesos. Bueno, las instancias vinculadas, por ejemplo, a la inhabilitación de ciertas candidaturas en el proceso preelectoral. Eso lo hemos visto tanto en el caso de Ecuador, en el caso de Guatemala. La verdad que no por bueno, sino lamentable, ¿no?, que esto esté ocurriendo en la mayoría de nuestros países de la región, la judicialización de la política, pero es algo que sí venimos observando. Y también la dilación de la presentación de los resultados es algo que también ocurre. Recordemos también, por ejemplo, en el caso de El Salvador, estuvimos casi una semana esperando resultados oficiales. Creo yo que por ahí sí tengo que poner algo en el como particular de esta elección, y creo que es lo que ha desatado, digamos, los principales cuestionamientos y la disputa, sobre todo por parte de la oposición, es que estamos a la espera de los resultados oficiales, pero ya el Consejo Nacional Electoral, el día después de la elección, nominó a un ganador. Entonces creo que ese fue el punto que puso, digamos, la situación en alerta en respecto al proceso electoral. Digamos, Ujú. si esa situación no se hubiese dado, si no hubiese un órgano electoral que ya daba un candidato como ganador, con el 80% de las actas escrutadas y además denunciando un hackeo, que es el que ahora también debe investigar el Tribunal Supremo de Justicia, podríamos decir que sí estamos en el marco de los 30 días que por ley el órgano electoral debiera presentar los resultados. Obviamente, la situación que se haya nominado un ganador altera un poco esa espera y pone un poco esta conflictividad política que hoy se da en Venezuela, ¿no? Ujú. Dolores, ¿cuánto dirías así a mano alzada, ¿no? Que hay de
entendiendo autoinfligido por picardías que salieron mal, destiempos, errores en la estrategia por parte del gobierno de Maduro, y cuánto de infligido por parte de los intereses internacionales que comentamos todo el tiempo que operan ahí, más los parapoliciales colombianos, más los reconocimientos regionales. Y la pregunta va también me llama la atención, y no sé si es correcto que me llame o no, de la postura de AMLO, de Lula, e incluida en otro plano de Cristina Fernández, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar yo creo que es una elección que tenía, digamos, muchos condicionantes previos a la elección, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con también las posturas posteriores. Creo yo que había muchos actores que ya tenían una decisión respecto a la elección en Venezuela antes de que la elección se lleve adelante y por lo tanto obviamente son los que primero se manifestaron, tanto apoyando al gobierno como rechazando al gobierno. Eran posturas que ya uno podía avisorar previo a la elección. Creo yo que las posturas vinculadas a la espera de los resultados oficiales, la de Brasil, la de AMLO en México y la de Petro en Colombia, además recordemos que estos actores son quienes participaron también de los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados es un acuerdo que firmó entre oposición y oficialismo para poder llevar adelante la elección pasado el 28 de julio, o sea, la posibilidad concreta de que haya elecciones y de que la oposición participe tenía que ver con esos acuerdos que se firmaron en Barbados, y Brasil, Colombia fueron garantes de esos acuerdos. Por lo tanto, también es bastante responsable la postura que hoy toman estos gobiernos de decir, bueno, esperemos a que efectivamente haya resultados oficiales, haya actas para poder tomar una decisión respecto a la mirada estatal o institucional respecto de la elección. Entonces, creo yo que son las miradas más, desde mi punto de vista, más responsables y que más ayudan a un proceso de negociación. Quienes estuvimos ahí en Venezuela y quienes han estudiado mucho la situación que atraviesa Venezuela los últimos años, creemos que es muy importante la negociación entre oficialismo y oposición para lo que venga, ¿no? de los próximos años en Venezuela, independientemente del resultado que arrojen finalmente las actas y el resultado que en este caso ahora el Tribunal Supremo de Justicia dictamine, pero la realidad es que uno visualiza una polarización tan grande en Venezuela que no imagina que la solución pueda darse, digamos, con un ganador y un perdedor tipo blanco sobre negro. Me parece que la mirada de poder generar una actitud más amplia de negociación, donde todos los actores sean parte, donde también esté la sociedad civil, la academia, el sector privado en un gran acuerdo en virtud del resultado, es importante. Por eso yo, aun cuando en muchos casos, y por ahí por la propia polarización que se da en Venezuela, pero también por la polarización que se ha dado en torno a Venezuela en la región, a veces se sanatiza, se pone un poco en cuestión estas posturas que están apostando al diálogo y que están esperando los resultados oficiales para tomar posiciones. Creo yo que también algo que se viene viendo y que pues también sobre todo de los dichos del secretario de Estado de Estados Unidos con respecto a, bueno, reconocer un ganador. La verdad que la experiencia de haber tenido durante algunos años atrás un reconocimiento de una presidencia llamada interina o autoproclamada interina, como fue la de Guaidó, no fue el resultado que esperaban y al mismo tiempo también no fue lo que le hizo bien a Venezuela en el plano del mejoramiento de su situación económica, levantamiento de sanciones que hacen a la situación económica y obviamente la tan desgarradora, y eso creo que estando allá uno puede visualizarlo muy bien, digamos, en la cara y en el rostro y en las conversaciones con las y los venezolanos allí en Venezuela, la diáspora, la migración venezolana, que asciende a más de 7 millones de venezolanos y venezolanas que desde el 2013 se fueron del país, realmente es algo que yo visualizo como el gran tema de la elección, ¿no? El gran punto donde por ahí los venezolanos y las venezolanas ponían el acento, más allá de que obviamente se entiende, ¿no?, que la migración tiene que ver con la crisis económica y la crisis económica, además de con la dependencia histórica de la economía venezolana respecto del petróleo y cómo la crisis del 2008 impactó sobre ello. También las sanciones afectan fuertemente a la posibilidad concreta de la generación de empleo en Venezuela y por lo tanto muchos de los que se fueron no es que se fueron por persecución política, sino que se fueron en la búsqueda
de un empleo. Recordemos que muchos y los que han venido, por ejemplo, a la Argentina, muchos profesionales, jóvenes. Entonces, creo yo que uno no puede escindir esa mirada y esa lectura, ¿no? Pero lo que uno ve en el día de hoy en Venezuela es una gran, profundo dolor y una gran frustración por la ruptura de esas familias. Y creo que eso fue algo que impactó mucho en esta elección, naturalmente. Ujú. Vos sabés que me cuesta pensar, a ver si me ayudas, a un acuerdo que se haga por debajo de un acuerdo primordial que no es respetado como es un resultado electoral. Y me hace pensar que la fuerza, que el acuerdo debería darse, exagerando un poco, en el marco de las superestructuras que están jugando claramente en que no se llegue a esos acuerdos. Esto se dirime en la calle, no tiene peso. Escuché algunas crónicas de estos días que decía que ya como que la cosa está calmada en Caracas o en los puntos que fueron de más conflicto, como que la oposición no tiene una gran presencia allí. ¿Dónde pensás vos que se dirime esto, Dolores? Bueno, a ver, hay varias partes, ¿no? O sea, hasta que no haya resultados oficiales por parte del Tribunal Supremo de Justicia es muy difícil avanzar en una negociación, porque obviamente, como Claro. vos bien decís, si no hay un ganador, un perdedor, es muy difícil saber cómo se puede negociar. Lo que yo sí creo es que teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones municipales y también hay elecciones para la Asamblea, la posibilidad concreta de poder seguir avanzando en lo que se plantearon en los acuerdos de Barbados, de poder darle lugar a distintos actores de la oposición. La oposición es mucho más amplia que María Corina Machado y Edmundo González, ¿no? Uno puede visualizar allí muchos actores de la oposición en Venezuela y creo yo que de cara a unas elecciones legislativas, a la Asamblea el año que viene, también esa dinámica se puede ampliar. Entonces, creo que esto sería un paso muy importante, poder empezar a ampliar voces, ampliar actuaciones, ampliar actores, tanto para las municipales como para la Asamblea. O sea que lo que se inició en los acuerdos de Barbados, que tenía que ver con esta elección presidencial, creo yo que debe seguirse continuando, o por lo menos los actores, incluso allá con quienes nos hemos reunido, lo planteaban en ese sentido. O sea, ellos decían, no hay que pensar solamente en el 28, hay que pensar en el 29, ¿no? En el sentido de que esto es un proceso electoral, pero también lo que viene por delante y la posibilidad concreta de empezar a trabajar en un mayor pluralismo político de cara a las elecciones de la Asamblea, también entienden ciertos sectores de la oposición que es muy importante. Por eso entiendo yo también que hoy actores de la oposición se presentan en el Tribunal Supremo de Justicia, obviamente para defender lo que ellos consideran el resultado favorable, pero al mismo tiempo también para generar ese camino y ese recorrido de poder estar sentados a la mesa, respetando la institucionalidad y al mismo tiempo poder ser parte de lo que se viene en el proceso. Creo sí que hay muchas instancias, si bien obviamente la posibilidad de negociación en contextos tan polarizados es muy compleja. La idea de que estos actores hayan ya sentado a la mesa una vez de cara a este proceso electoral y que haya también actores desde afuera propagando esta idea también es importante. Por eso creo yo que el hecho de que haya actores internacionales, regionales, de envergadura, sobre todo, no solo por lo que implican en la región, como es el caso de Brasil, pero por lo que implican en Venezuela, como es el caso de Colombia, donde tienen fronteras, donde recordemos que la mayoría de los venezolanos que emigraron están en Perú, Colombia y Brasil, por lo tanto es muy importante también lo que estos actores hagan respecto a la situación en Venezuela, ¿no? Ujú. Creo que fue, no sé si fue ayer o anteayer, que el vocero de la Cancillería norteamericana dijo como que se sometía a dialogar con sus socios y nombró justamente a Petro, a AMLO y a Lula, como tiene que ver con estos acuerdos que mencionabas vos de Barbados, que los denomine así. Me llamó la atención el concepto de socios, me pareció que los definiste mejor cuando dijiste serios, ¿no? Pero tiene que ver con los acuerdos de Barbados que mencionabas, Bueno, esa claro, espera. Estados Unidos, recordemos que no solamente Estados Unidos estuvo, formó parte de los acuerdos de Barbados, sino que previo a la elección, te diría casi un mes antes de la elección, es que el gobierno norteamericano decide retomar el diálogo con Venezuela en el marco de lo que tiene que ver con las sanciones económicas. O sea, previo a la elección ya había, más allá de las especulaciones que podemos hacer desde el punto de vista geopolítico y de la necesidad del petróleo venezolano para los Estados Unidos en un contexto de crisis de energía en Europa,
realmente hubo una decisión política de volver a la mesa y volverse a sentar con Venezuela de parte del gobierno de los Estados Unidos. Obviamente entendemos que también Estados Unidos está en un contexto preelectoral y obviamente eso va a impactar seguramente en sus dichos, en sus relatos, en su discursiva respecto al tema, pero lo concreto es que está en la mesa de negociación, formó parte de los acuerdos de Barbados y naturalmente tiene mucho peso, sobre todo para la oposición en Venezuela, lo que haga o deje de hacer Estados Unidos. Bien, bueno, ¿hay algo más que te parezca importante aclarar en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela? Porque la verdad que se dijeron y se dicen tantas cosas al respecto que por ahí haya algo que sepas que está bueno, nada, aportar con información. Sí, la verdad que es muy difícil cuando hay tanto, como vos decías, desinformación y Sí, cuando es difícil, creo yo que las acciones han sido erráticas de ambos lados y por lo tanto cuando las acciones son erráticas de ambos lados, todo eso se complejiza también para poder dirimir. O sea, cuando se publican actas como lo hace la oposición, sin sustento, también provocándolo a través de las redes sociales, o cuando el gobierno autoproclama un ganador cuando todavía no hay resultados oficiales, los dos temas generan mucha disrupción, mucho conflicto y mucha desinformación a los distintos actores. Entonces, creo yo que es muy importante que se calmen las aguas, que puedan sentarse, por eso veo muy promisorio que la oposición se haya sentado en el Tribunal Supremo de Justicia, porque bueno, más allá de lo que opine la oposición sobre esas instituciones, el hecho de que se siente a las instituciones ya marca un camino, un recorrido de poder empezar a dialogar sobre los aspectos que están y al mismo tiempo que los países serios, socios o como queramos llamarlos, que están posicionando esta postura de la negociación, también pueden hacer mucho bien en ese recorrido que yo creo que yo siempre me quedo con una frase que me decían en la Universidad Central de Venezuela, uno de los representante de la Cruz Roja de allá de Venezuela, en una de las reuniones que tuvimos en el marco preelectoral, y lo que nos decía es, no importa lo que ustedes visualicen, si ustedes visualizan que hay algo que está bien, si hay algo que está mal del proceso electoral, es bueno que ustedes lo narren en sus informes, pero lo que para nosotros es aún más importante es que ustedes transmitan un escenario de futuro y un escenario de que las cosas se pueden hacer bien en Venezuela y que hay un camino en ese recorrido, que la narrativa sea positiva, constructiva, porque, como ellos decían, los observadores, los distintos actores de la comunidad internacional, el día después de las elecciones se van, pero nosotros nos quedamos acá y es importante que todo lo que se diga sea a título constructivo y para seguir generando acuerdos en el marco de lo que es una salida pacífica al conflicto en Venezuela y creo que eso es un poco con lo que me quedé yo allá y creo que es muy importante, ¿no? Seguir abonando a ese camino, a ese recorrido que el devenir del tiempo dirá hacia dónde lleva, pero lo importante es no generar rupturas en el marco de ese proceso de diálogo. bien, bárbaro, Dolores, súper clara, como siempre, agradecidísimos de poder escucharte y con un tema además tan importante como son estas elecciones en este país en particular también. Así que va un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias.